La Biblia es inspirada. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia. Esa es una idea clave de la Biblia, que toda la escritura, y cuando dice escritura está hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Esto no significa una inspiración meramente poética, como una persona puede llegar a inspirarse en un amanecer o algo así. Te inspiras para hacer un dibujo. La palabra aquí en el griego significa aliento de Dios. Eso significa que lo que viene en la Biblia es no solamente inspirada, o sea que Dios colocó un impulso, sino que Dios dio a las personas qué es lo que debían de escribir. Hay algunas personas que llevan eso a un extremo, de decir casi como si fuera un trance y las personas fueran dictadas de lo alto qué decir. Eso sí ocurre en la Biblia. Vemos en Éxodo que Dios le da las palabras literal con su dedo a Moisés. ¿Qué más palabra de Dios quieres que eso? Sin embargo, también la Biblia nos presenta muchas ocasiones en las cuales no necesariamente porque viene en la Biblia es textualmente, palabra por palabra, lo que Dios dijo. Un buen ejemplo de esto es el libro de Job. Job, los primeros 2 capítulos habla de una escena en el cielo y el sufrimiento de Job, y del capítulo 3 al capítulo 38 es un diálogo entre Job y 3 amigos y al final un cuarto amigo, y al final aparece Dios y les dice, no tienen ni idea de lo que estaban hablando. ¿Qué significa eso? Que Job del capítulo 3 al capítulo 38 no es como que debemos de tomarlo y así sin ninguna consideración más allá y decir, eso es lo que Dios dice. Se tiene que considerar en su contexto y decir, ok, esas son personas frustradas con una perspectiva limitada hablando acerca de Dios, pero no significa que sea correcto lo que están diciendo o necesariamente lo que está escrito. Muy similar con Eclesiastés también. Eclesiastés narra la perspectiva de este mundo sin intervención de Dios. Entonces, una vez más, nos pone un parámetro. ¿Cómo podemos interpretar el libro de Eclesiastés? Dándonos cuenta que hay cosas ahí que no son necesariamente la perspectiva de Dios, sino la perspectiva humana ajena de Dios. Por eso dice que todo es inútil. Si le preguntamos a Dios y le decimos, oye, todo es inútil, diría, no, o sea, todo tiene valor, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Sin embargo, la Biblia es como Dios la quiso. Si no podemos creer que Dios es capaz de conservar su palabra como Él quiere que sea transmitida a nosotros, ¿realmente tenemos una perspectiva de Dios lo suficientemente grande? Si vemos el vínculo por el cual Él ha decidido comunicarse a nosotros, como algo que no viene directamente de Él. Para mí en lo personal eso limita demasiado a Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Dice 2 de Pedro 1:21, hablando también de inspiración, dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Algo que vamos a hablar mucho es profecía. ¿Qué es profecía? Profecía es percibir lo que Dios está diciendo y transmitirlo. Eso es la Biblia. Entonces, cuando vemos a la Biblia, tenemos que entender que las personas proféticamente estaban transmitiendo aquello que Dios quería para nosotros. 2 de Samuel 23:2 dice, el Espíritu del Señor habló por mí, su palabra estuvo en mi lengua. Dice Zacarías 7:12, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los profetas. Entonces Dios tiene la capacidad de inundar el corazón y la mente de una persona con su palabra, de tal modo que lo que hablan profetas o lo que escriben, escritura, es palabra de Dios.